Buenos días, estamos aquí en un entorno que seguramente muchos conoceréis porque el objeto de esta práctica es que veáis, que comprobéis lo importante que es la tecnología y lo presente que está en nuestras vidas. Y para ello he pensado que nada mejor que podéis ver, podéis vosotros evaluar, podamos juntos en esta práctica poder comprobar la de elementos, la de partes que tiene de tecnología, lo que puede ser un entorno tan representativo en una ciudad como es Madrid, como puede ser el río Manzanares. A mi espalda estáis viendo justo la zona del Puente de los Franceses, que es donde comienza el tramo urbano de ese río y en el que nos vamos a centrar. Aquí aprovecho también para recordaros algunas materias que ya habéis visto previamente. El río Manzanares, recordáis que es un afluente del Jarama, ¿verdad? Lo recordáis todos. Y por supuesto, a su vez, ese río Jarama pues es un afluente de otro río muy importante como es el río Tajo. Esa zona que veis ahí, que os contaba antes, que es el Puente de los Franceses, pues es precisamente la zona desde donde viene el río. Entra desde el Monte del Pardo, desde lo que es la carretera de La Coruña a la 6, a lo que es ya la ciudad de Madrid, al entorno urbano. Es un río que nace, en este caso, en el ventisquero de la Condesa, en plena Sierra Norte del Madrid, muy cerquita de la Bola del Mundo, que seguramente conoceréis, y ahora en esta época del año además está nevada y muy bonita. Ya veis ahí, fijaos en el nacimiento del río, en la parte urbana, repito, en el Puente de los Franceses, ya veis una de las características representativas de un río, y es que suele generar un corredor, una llanura, por la que, claro, es la mejor zona de entrada para esa ciudad o para cualquier entorno geográfico, un montón de infraestructuras. En este caso veis que en primer lugar el Puente de los Franceses, que es el puente de ferrocarril, pero veis más allá pues toda una serie de carreteras, como son la entrada de la carretera de Castilla, un trozo de la M30 y tenemos también muy cerquita la A6 y demás. Vamos viendo cómo, repito, en todo lo que es la entrada del río, pues ya vamos viendo la importancia que tiene un río, no solo en cuanto a abastecimiento de agua, sino que estamos hablando también de salubridad e higiene. Hay muchas fotos antiguas, ahora veis pasar el ferrocarril, pura tecnología, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería de caminos, medio ambiente, ¿verdad? Y como os estaba contando, pues todo lo que es el río va más allá de lo que es un mero abastecimiento de agua, sino que va también implicada la salubridad, las costumbres de la población. Es muy frecuente ver, como os decía, fotografías antiguas del río en las que los ciudadanos de Madrid antiguamente bajaban a lavar la ropa, los antiguos lavaderos que se llamaban del río. También hay implicaciones medioambientales, por supuesto el urbanismo, vamos a ir viendo cómo el río supone un eje vertebrador de la ciudad y hoy en día, tal y como lo tenemos para poder disfrutar y gozar los madrileños en nuestras actividades de ocio, tiempo libre y demás. Y luego aparte pues tiene muchas otras implicaciones desde el punto de vista que podéis imaginar, y ese es el objeto de lo que quiero que consigáis vosotros ver en esta práctica. Un río pues puede suponer también una barrera que separe la ciudad en dos, ¿de acuerdo? Como puede ser cualquier otra infraestructura, cualquier otra barrera lineal, y lo que se hace desde el punto de vista del urbanismo y de la ingeniería civil pues es garantizar esa permeabilidad a uno y otro lado del río, en este caso, como os podéis ver, pues con pasarelas peatonales, con puentes para el paso de vehículos, como luego veremos, y demás. Y fijaos, esta pasarela es especialmente interesante porque también se puede ver el sistema de esclusas que va dividiendo el río en determinadas zonas para poder cambiar el régimen de circulación del agua en ese río, en este caso, a un régimen rápido y pudiendo tener un régimen lento. Efectivamente, Mari Carmen me está preguntando que por qué están esas esclusas, esas compuertas que veis ahí en los dos lados bajo la pasarela abiertas. Esto es así porque, como os decía, con este sistema de esclusas se logra lo que llamamos desde el punto de vista de la ingeniería civil, y fijaos que ese sistema de esclusas es ingeniería industrial pura y dura. Así lo que logramos es cambiar el régimen del río y hacemos lo que se llama una canalización, vamos a decir que controlada. Cuando las esclusas están cerradas, sube el nivel del agua, sobre todo aguas arriba, y eso permite que en el río se puedan desarrollar diversas actividades. Esas esclusas, todo este sistema de esclusas que veis en el río Manzanares, se construyeron en el año 1950 para hacerlo navegable. Navegable hay que entender este río en el sentido pues, que se practicaba piragüismo, distintos deportes náuticos, etcétera, etcétera. Mientras grabamos el vídeo, además, veis cómo se realizan pues, un montón de actividades en torno a este parque que supone el río Manzanares de ocio de los madrileños, como os comentaba yo antes. Y entonces ahora las compuertas están abiertas, ¿por qué? Porque a partir del año 2016 el equipo municipal, el Ayuntamiento de Madrid, decidió abrir esas compuertas y dejar el río de una forma, vamos a decir, más natural, renaturalizarlo de tal forma que pudieran crecer, al tener un cauce menor, pues pueden desarrollarse toda una serie de especies vegetales, fauna, flora, que luego iremos viendo, porque vais a ver la diversidad, la rica diversidad que tiene el río Manzanares y cualquier otro río de ese tipo.
y entonces, pues ya os digo, según se vayan abriendo, cerrando esas compuertas, se puede cambiar ese régimen hidráulico y podemos aprovechar el río en uno o en otro sentido según nos vaya interesando en distintas épocas. Esta es otra perspectiva de lo que son las esclusas abiertas, las compuertas, y vamos dirigiéndonos hacia aguas abajo del río, Y ahí veis en todo el cauce cómo se aprecia que al tener el régimen libre del río, pues obviamente hay mucho menos caudal. El Manzanares no es un río muy caudaloso. Veis al fondo la Catedral de la Almudena, el pleno centro de Madrid, y ahí se ve que ese río, al ser menos caudaloso, pues obviamente deja lugar al crecimiento de mayor vegetación, islas, fauna, como veremos luego. La verdad es que el río Manzanares en ese sentido pues es un entorno privilegiado para estar dentro de un Madrid con la riqueza de fauna y flora que tiene y que podéis apreciar cuando paseáis por él. Seguimos hablando de tecnología. Esto es muy importante. Fijaos que el río es una infraestructura hidráulica, ¿verdad? Como todos bien sabéis. Pues bueno, ahí veis enfrente lo que son las salidas de un sistema de drenaje de tormentas que está diseñado para que toda la parte que se ve más atrás, no se puede apreciar en el vídeo, pero más atrás tenemos toda la zona del Parque del Oeste, Moncloa, Ciudad Universitaria. Gran parte de esas redes de desagüe, sobre todo ante lluvias, lo que se denominan en ingeniería las redes de pluviales, desaguan en el río en esas salidas con rejillas que veis ahí para que tampoco echen porquería al río, pero que sí echen el agua. Y si os fijáis hay una escollera en el pie, incluso una capa de hormigón, para que ese agua que sale no provoque erosiones, no provoque descalces de esa zona, y entonces el río, repito, actúa también como obra hidráulica para el desagüe en régimen de lluvia, que es lo normal, porque las aguas al final lo que tenemos que hacer es llevarlas a sus cauces naturales. Aquí vuelvo a incidir en la importancia de la tecnología, de la ingeniería, del medio ambiente que tiene el río Manzanares en esta zona que estamos visitando. Si enfocamos un poco más abajo, ahí podéis ver pues la cantidad, como decía antes, variedad de fauna y flora que tiene el río en todo su cauce. Va cambiando también por zonas, como podéis ver. Y sobre todo, pues obviamente especies de fauna ligadas al mundo acuático, que es obviamente lo propio en un río. Bueno, pues seguimos viendo tecnología. Fijaos que esta es otra de las múltiples pasarelas peatonales, también luego puentes para vehículos y demás, con las que se puede cruzar el río, y por eso, como os decía antes, pues gracias a él hay una permeabilidad territorial de tal forma que no separa los barrios. Ahí al fondo, por ejemplo, veis también la torre del teleférico, están pasando también por allí. Eso también es tecnología, eso es ingeniería industrial, ingeniería civil, para que esos cables, para que ese sistema de transporte pueda funcionar adecuadamente. Sistemas de iluminación a lo largo de todo el río, además novedosos, con energías de bajo consumo. Y vamos a ir pasando por la pasarela, veis, con una serie de pavimentos también, con unos materiales especiales para el uso peatonal. Y además os quería traer aquí para que veáis con centros de interpretación de lo que pueden ser las distintas especies de animales que se pueden observar en el río. Esto también es muy importante para comunicar al ciudadano la importancia medioambiental que tiene un río, que a veces estamos acostumbrados a tenerlo ahí siempre presente y no le damos la importancia que realmente tiene. Veis cómo funciona allí el teleférico, veis las dos calles que por los dos márgenes del río circulan, totalmente residenciales, y toda una serie de elementos donde la tecnología está presente en cualquier imagen, ya sea en el área de medio ambiente, área de arquitectura, área de ingeniería, área de informática, porque aquí también todo esto tiene que ir controlado con los sistemas adecuados. Cada vez con la transformación digital todo tiene que ir perfectamente controlado y dirigido, y esto es pues una muestra más, repito, de la ingeniería. Vamos a irnos acercando. Allá al fondo podéis ver el puente ya para vehículos que hay un poquito más abajo. Bueno, y este es el puente de la Reina Victoria, se denomina el puente de la Reina en Madrid, que es, como os decía, pues otro de los pasos, en este caso para peatones y para vehículos, que permiten permeabilizar las dos zonas a cada lado de las márgenes del río. En este caso, este puente pues termina comunicando lo que es la glorieta de San Antonio de la Florida, y a partir de